Bueno, ongi etorri, Laboral Kutxa Surfing Festivaleko 8. edizioan gaude aurten. Este evento, esta jornada, se encuentra dentro del Festival Laboral Kutxa Surfing Festival, que está en su 8ª edición este año y que lo inauguramos esta tarde en Musikeberri. Bueno, hasiko gara gure lehenengo blokearekin, vamos a empezar con el primer bloque. Hemen daukagu Iñigo Garmendia, experto fiscal de Norgestión, que nos va a hablar un poco de las medidas especiales de la Diputación Foral de Vizcaya para nuestras industrias, ¿no? Las industrias culturales. Así que eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, egun on guztioi. Eta, lehenik eta behin, mila esker Bilbao Surfing Festival, Getxoko galetxeari, eta placer batzuekin hemen egotea. Me siento un poco bicho raro hablando de temas fiscales en el mundo del surf. La verdad es que no, parece como que no casa mucho, pero bueno, yo creo que podemos aportar, o puedo aportar en este caso, un granito de arena que os ayude sobre todo a financiar vuestros proyectos, ¿no? Que al final es, la creatividad está muy bien, pero al final pues el dinero y los recursos siempre son necesarios y escasos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tengo que decir es que Vizcaya ha cogido la ola buena. En el marco del Festival de Surf, pues yo creo que es un símil muy bueno, decir que ha cogido la ola buena. Y ha cogido la ola buena porque al final, pues bueno, ninguno de los aquí presentes somos ajenos del boom que está viviendo también el sector audiovisual, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que pues confluyen varias circunstancias, ¿no? Por una parte, pues ese consumo, digamos, pues, exagerado casi, o desde luego muy importante de contenido audiovisual, todo el tema de las plataformas, el consumo que todos hacemos a nivel particular, ya no en cines, que ha ido un poquito a menos, pero desde luego en casa a través de plataformas y demás, pues es un boom y se necesita contenido, ¿no? Y se está invirtiendo en generar contenido, ¿no? Entonces eso es un primer hecho. Una segunda circunstancia que también ayuda es que en el marco de la pandemia, ya dejada atrás, pero que todavía tiene sus consecuencias, pues bueno, se impulsó a nivel europeo el incentivar determinadas actividades económicas. Dentro de esos impulsos de reactivación, pues uno de los sectores que podía haberse beneficiado era el mundo audiovisual. Y en ese sentido, España se ha querido posicionar como hub audiovisual a nivel europeo. Es decir, se quiere que España pueda ser pues, el Hollywood de Europa, ¿no? por decir así. Y bueno, y luego ya un tema más circunstancial, pero que también coincide en el tiempo, es que Vizcaya, que ya contaba con un incentivo fiscal pues desde hace ya muchos años, le vencía el régimen con Europa pues en finales del 20. Con consecuencia de la pandemia se amplió hasta el 22, pero de alguna manera pues bueno, se veía obligado de alguna manera o ha querido retomar, digamos, la renovación del incentivo fiscal, y han coincidido un poco esos tres hechos para que Vizcaya haya implementado, haya sacado adelante una norma fiscal muy atractiva, que le sitúa como uno de los territorios más atractivos a nivel mundial, y bueno, es un poco donde estamos, ¿no? Si queréis, por centrar un poco el tiro y que sepáis o explicaros un poco dónde estamos o de qué voy a hablar hoy, pues en 4 pinceladas os explico de qué va, y luego ya entramos un poco en el detalle de lo que es el incentivo, ¿no? Al final, esto se trata de una deducción fiscal que genera el productor audiovisual, ¿vale? O sea, cualquiera de los productores que estéis aquí, por el mero hecho de desarrollar una obra audiovisual, generáis una deducción fiscal, ¿vale? Que en principio podría suponer que redujerais vuestra carga impositiva, ¿vale? Carga impositiva que en principio se dará si tenéis beneficios. Aquí no estamos hablando de imposición indirecta, digamos, de IVAs y demás, sino que como consecuencia de vuestra actividad económica tenéis resultado, y lo mismo que una persona por su salario paga el IRPF correspondiente, pues una empresa, si tiene beneficios, paga el impuesto sobre sociedades.
Este incentivo está enmarcado como deducción en ese impuesto sobre sociedades y por lo tanto supone que si te toca pagar 100, pues cuando se puede aplicar este incentivo, pues puedas pagar un importe inferior. Íñigo, para tú, ¿estoy bien esa pestaña bien o...? Estás bien, sí, Vale. voy un poco... Por seguir. pero vas bien, vaya. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que desgraciadamente muchas productoras audiovisuales no tienen resultado suficiente para aplicar ese incentivo fiscal, ¿no? Lo vemos con un ejemplo muy simple, pero pensemos en una producción de 1 millón de euros, por poner una cuantía. Ahora entramos un poco en detalle, pero esa producción de 1 millón de euros, supongamos que puede generar una deducción de entre 250.000 o 700.000 euros, depende de dónde y cómo se desarrolle, y para aplicar ese incentivo de 700.000 euros, pongamos, la empresa con una producción de 1 millón de euros tendría que ganar 5,5 millones de euros de resultado, ¿vale? No de ingresos, sino de resultado. Estabas bien atrás, que todavía no he pasado. Entonces, bueno, al final, ¿qué ocurre? Que es muy difícil que ese incentivo, que está muy bien sobre el papel, tenga viabilidad o efecto práctico, ¿vale? ¿Qué se ha estado haciendo en el mundo audiovisual? Tratar de trasladar ese incentivo que generaba el productor audiovisual a empresas, personas físicas con actividad económica que tuvieran resultados. Es decir, buscar inversores que nada tienen que ver con el mundo audiovisual, pero que generan resultados. Pensemos, una empresa que hace tuercas, tornillos para el sector de la automoción. Que esa empresa sí que genere esos 5,5 millones de euros de resultado y que como consecuencia de ello pueda aplicar una deducción de 700.000. Bueno, al final se alcanza un acuerdo entre productor audiovisual e inversor. El productor audiovisual le transfiere 700.000 euros de crédito fiscal, que va a suponer menor pago de impuestos en ese inversor, y el inversor a cambio le va a dar euros, pensemos que le pueda dar 500.000 euros al productor audiovisual. ¿Qué hemos conseguido? Que el productor audiovisual monetice un crédito fiscal que por sí mismo no iba a conseguir aplicarlo y el inversor pues ha obtenido una rentabilidad a ese dinero que ha invertido a fondo perdido, digamos, en la producción audiovisual. Es decir, el productor audiovisual no le va a devolver ese importe al inversor, sino que se obtiene todo el retorno a través del mecanismo fiscal. Eso es básicamente cómo funciona el incentivo y de lo que hablaremos hoy, ¿no? Hasta la fecha, el mecanismo para transferir estos créditos fiscales pues era ciertamente complejo y casi antinatura un poco, ¿no? Se valía de determinados instrumentos fiscales y mercantiles perfectamente legales, que esto no lo ha inventado ningún asesor fiscal, sino que ha sido la propia administración la que estableció el mecanismo para que esto funcionara, ¿no? La propia ley del cine impulsó en su articulado la posibilidad o incluso la conveniencia de que estos créditos fiscales que se generaban desde el punto de vista fiscal se transfirieran a inversores a través de una figura mercantil que es la agrupación de interés económico, las famosas AIEs, y es como ha venido operando el sector audiovisual durante muchos años, ¿no? Con muchos altibajos, muchos sustos por parte de la inspección, sobre todo en territorio común, y bueno, pero bueno, ha venido funcionando y ha venido funcionando de manera satisfactoria con carácter general. Vale. El nuevo incentivo de Vizcaya lo que genera, además de un mayor incentivo que veremos ahora, es una simplificación también del mecanismo para transferir este crédito fiscal, ¿vale? Va a seguir, al menos de momento, existiendo la posibilidad de funcionar a través de estos mecanismos de agrupación de interés económico, pero se habilita otra vía que sería a través de un contrato de financiación. Contrato de financiación suscrito entre productor audiovisual e inversor, a través del cual, pues de manera bastante sencilla, se regula pues un contrato por el cual no se puede decir venta, queda mal, pero en el fondo no deja de ser te vendo mi crédito fiscal y tú me pagas tanto, ¿no?
Con lo cual se simplifica muchísimo la estructura de transferencia de esos créditos fiscales y evitamos el meternos en líos de agrupaciones de interés económico y demás. De momento van a seguir conviviendo las dos figuras. Desde el punto de vista del productor, quizás si vamos al análisis cuantitativo, pueda resultar más interesante la agrupación de interés económico, es decir, le puede llegar más dinero a cambio del crédito fiscal que genera. Desde el punto de vista de Hacienda, pues no tenemos la menor duda de que les gusta más el contrato de financiación, por pura simplicidad. Y luego ya dependerá un poco del tamaño de las producciones, ¿no? Desde luego en producciones pequeñas, modestas, la agrupación de interés económico no tiene sentido, porque al final los costes de estructura y demás pues van a hacer que no sea interesante. En producciones más grandes pues probablemente veamos que ambas figuras convivan. Vale. Bueno, y al final, ¿por qué se hace todo esto? Pues bueno, por una parte está muy bien el atraer rodajes. Pues, oye, todos conocemos casos en los cuales pues, se han hecho famosos determinados lugares de Vizcaya en concreto, pues por éxitos, digamos, cinematográficos a nivel mundial, y eso en principio pues genera riqueza para el territorio, es atractivo desde el punto de vista turístico y demás. Pero detrás de esto al final también subyace la voluntad de Hacienda o de la Diputación de Vizcaya de generar una industria audiovisual, ¿no? Es decir, está muy bien atraer rodajes, pero si además de atraer rodajes conseguimos atraer productoras, grandes productoras que se instalen aquí, generen empleo, generen riqueza, pues tanto mejor, ¿eh? Porque al final aquí no debemos olvidar que, vale, entra un inversor privado, invierte en el mundo audiovisual, pero al final ese inversor privado lo que está generando, digamos, es una merma en la recaudación del territorio, porque al final deja de pagar impuestos o paga menos impuestos, con lo cual, de verdad, quien está haciendo aquí el esfuerzo y la apuesta es la Diputación, ¿no? Evidentemente hay una voluntad de impulsar al sector, porque al final el sector audiovisual es cultura, ¿vale? Pero es que además es industria, ¿vale? Y es evidente la voluntad de querer impulsar esa industria, y es una apuesta clara también en ese sentido de la Diputación, ¿vale? ¿Qué ventajas significativas va a suponer el régimen de Vizcaya, que está en vigor desde el 1 de enero del 23, que no lo he dicho, ¿vale? Bueno, desde luego la seguridad jurídica, punto número 1, todos estos temas funcionan si hay seguridad jurídica, y sobre todo si evitamos los sobresaltos que se han podido vivir en territorio nacional con la inspección, ¿no? La inspección de Hacienda. Tenemos como seguridad jurídica, primer punto, el aval de la Unión Europea, es decir, es un régimen que está aceptado por la Unión Europea. Y en segundo lugar, y tan importante como el primero, yo creo, es el acceso, la accesibilidad que hay con respecto al equipo de la Diputación, ¿no? O sea, hablar en Madrid de ir a presentar una consulta y que te respondan antes de hacer las cosas es ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la suerte de esa cercanía con la Diputación para evitar sobresaltos, ¿no? Una mayor deducción comparando con otros territorios que veremos ahora. Una mayor base imponible sobre la que aplicar el incentivo, es decir, el incentivo al final se aplica sobre los costes de producción y los costes de publicidad y demás. En muchos territorios está limitado a aplicar la deducción sobre el gasto que se realiza en el territorio en concreto al que le afecte. En el caso de Vizcaya es sobre todo el gasto mundial realizado. Es decir, podríamos ir a un escenario en el que haya una producción vizcaína, una productora vizcaína que produce todo en Latinoamérica, y también estaríamos generando el incentivo, ¿vale? No hay exigencias de territorialidad. Hay territorios como puede ser Guipúzcoa, por ejemplo, Canarias, en los que se exige pues un gasto mínimo en el territorio para poder generar el incentivo, una serie de requisitos cualitativos desde el punto de vista de los profesionales, pues que al menos 4 actores de primer nivel o 4 técnicos, jefes de equipo, sean vascos. Bueno, en el caso de Vizcaya no se ha establecido ningún tipo de limitación en este sentido, ¿vale? Y luego no hay tampoco un límite de deducción máxima, ¿vale?
Si puedes echar para atrás, por favor. Vale, un poco por centrar de qué estamos hablando, si nos fijamos en el incentivo que tenemos en territorio común, por tomarlo como referencia, la deducción que se genera con carácter general es del 25%. Es decir, de cada 100 euros de coste de producción, el incentivo fiscal nos genera 25 euros de retorno. Por el primer millón el incentivo sería del 30% y a partir del primer millón de coste de producción sería del 25%. ¿Vale? Y con un límite de deducción de 10 millones de euros en total. Si nos vamos a Canarias, que ha sido históricamente el territorio más atractivo para este tipo de producciones y que ha traído grandes producciones americanas, el incentivo es sustancialmente superior por un concepto que se llama la insularidad, que siempre está, digamos, bonificado en aproximadamente 20 puntos, ¿no? Con lo cual ahí sí que las deducciones pues podrían llegar hasta el 54% en algunos casos. Canarias tiene el problema de que hay que desplazarse allí con todos los equipos y demás, lo cual pues tiene otras complejidades, ¿no? Guipúzcoa, Navarra y Álava pues están en ese entorno del 35-45%. Estos han sido incentivos que se han ido incrementando a lo largo de los últimos años y que ya considerábamos que estábamos en regímenes bastante atractivos. Aquí las haciendas forales han sido siempre muy receptivas y este ha sido un incentivo por el cual pues bueno, desde las asociaciones nos hemos acercado, hemos propuesto mejoras y siempre ha habido una receptividad muy buena, ¿no? Y pensamos que teníamos un régimen pues francamente bueno. ¿Qué ocurre? Que llega a Vizcaya y se lleva la deducción hasta el 70%, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido un boom pues terrible. Está todo el mundo loco por venir y conocer el incentivo en Vizcaya y la verdad es que, pues bueno, un régimen muy atractivo, ¿no? ¿Pasas, por favor? Vale, y esto, como dice Iñaki Alonso, director general de Hacienda, no dice él que sea el mejor régimen fiscal del mundo, sino que lo dice la propia Forbes, ¿no? O sea, aquí ha habido un eco a nivel mundial de lo que es el incentivo de Vizcaya. Vizcaya puede ser ahora conocida por la ola de izquierdas de Mundaka, pero además también por el incentivo fiscal, ¿no? O sea, es verdad que está haciendo muchísimo ruido, las plataformas lo conocen, las grandes productoras americanas lo conocen y bueno, y ahora estamos en una fase de ver quién aterriza definitivamente o bueno, lo que pueda salir de esto, ¿no? Pero la verdad es que puede ser francamente interesante. Vale, pasamos. Bueno, y por entrar ya en harina y contaros un poco más con detalle, sin querer ser muy técnico, pero por comentar un poco en qué consiste el incentivo. Bueno, el impuesto sobre sociedades regula el incentivo en dos artículos distintos, el artículo 66 quater y el 66 quinquis, suena un poco mal, pero así se llama. Entonces, bueno, digamos el 66 quater lo que prevé es el incentivo que generaría el productor audiovisual, ¿vale? En este sentido, los sujetos a los que aplicaría serían pues aquel que participe en una obra audiovisual, en lo que es la producción de una obra audiovisual, y dentro de esa obra audiovisual los conceptos que entrarían pues son muy amplios. Aquí nos ha querido, digamos, autolimitar la Diputación y estaríamos hablando de largometrajes, cortometrajes, otras películas destacadas, series de televisión, dibujos animados o documentales. Aquí cuando hablamos de largometrajes, cortometrajes y demás, aquí había una serie de exigencias, digamos, también de exhibición pública, en cines y demás, que todo esto se ha flexibilizado y ahora mismo también se habilita para obras que únicamente tengan estreno o exposición en formato digital o internet y demás, ¿vale? La base de la deducción estaría conformada por lo que son costes de producción y gastos para la obtención de copias y gastos de publicidad y promoción. Y el sujeto sería, como decíamos, aquel que genera el crédito fiscal. Vale. Bueno, lo verdaderamente revolucionario del incentivo ha sido la forma de conformar o de llegar a
a ver el incentivo. Como decía, hay territorios que han establecido requisitos de territorialidad, tanto en cuanto a que haya que gastar un porcentaje determinado de la producción para poder generar el crédito, o requisitos cualitativos, como decía, de que algunos actores o técnicos tengan que ser residentes fiscales en País Vasco, ¿no? Vizcaya se ha olvidado un poco de esos criterios y ha ido, digamos, a incentivar, digamos, el que se genere gasto en Vizcaya, pero sin que eso sea absolutamente necesario. De tal forma que partimos de una deducción general del 35% y esto se genera per se, es decir, gastes donde gastes el dinero de la producción, partimos de una deducción base del 35%, pero a medida que se va realizando más gasto en Vizcaya, ese incentivo se va incrementando. De tal forma que cuando el 20-35% del coste se produce en Vizcaya, el incentivo pasa del 35 al 40%, si el gasto en Vizcaya es del 35 al 50%, la deducción ya pasa a ser del 50%, y cuando la deducción supera el 50%, la deducción puede llegar a ser del 60%. Aquí hay un matiz, que luego hay un límite, lo que se llama el límite de intensidad de las ayudas, que con carácter general se limita al 50%, con lo cual pues bueno, puede ocurrir que pese a generar un incentivo del 60%, lo máximo que podamos aplicar sea el 50%, ¿vale? Esto no aplicaría en algunos supuestos, como obras en euskera o las que tenemos aquí, las obras calificadas como difíciles, ¿no? En los que estarían los cortometrajes, las películas que sean primera o segunda obra de un director, obras cuya única versión original sea en euskera, ya hemos dicho, obras de bajo presupuesto, por debajo de 1 millón de euros, obras que por su temática o otras cuestiones tengan dificultades para introducirse en el mercado, tales como las dirigidas por mujeres. En este sentido ya hay una consulta de Vizcaya evacuada en este sentido y dice que una obra dirigida por mujer ya es obra difícil y por lo tanto tiene mayor límite en la intensidad de las ayudas. Bueno, con lo cual podríamos llegar a generar un incentivo del 60%, y en todos estos supuestos se ve incrementado en un 10% adicional, además si la obra es en euskera, con lo cual podríamos llegar al 70% de deducción, ¿vale? Esto en cuanto a producción audiovisual. Hay otro incentivo como el de espectáculos en vivo, ¿vale? En las artes escénicas y musicales, que genera pues un 30% de deducción. Pensemos, comentaba al entrar con alguno de vosotros, ¿no? Incluso eventos de este tipo, pues quizás se podrían enmarcar en esto, ¿no? Un festival, un BBK Live, bueno, habría que ver. Desde luego, en conversaciones informales con Hacienda parece que pueda estar abierto también para este tipo de eventos, ¿no? El Festival de San Sebastián, si estuviera en Vizcaya, pues en principio pues también, ¿no? Y luego hay un tercer incentivo también en esta línea del área cultural, que es para la edición de libros, que este ya es muy pequeñito, ¿no? Es el 5% del coste de la edición de libros. Luego hay una serie de requisitos, como puede ser el mantener la titularidad del proyecto, de la obra audiovisual, durante 3 años, es decir, no puedes producirla y venderla, tienes que mantener la titularidad durante 3 años. Y luego, en cuanto a requisitos, bueno, aquí históricamente siempre se ha exigido el certificado de nacionalidad de las obras y demás. En este caso se limitan los requisitos a cumplir con 2 formalidades. Por una parte, obtener lo que se llama el carácter cultural, que el certificado puede ser emitido por cualquier entidad, digamos, pública, normalmente el ICA o cualquier organismo autonómico, ¿vale? Y finalmente depositar, una vez finalizado el proyecto, la obra en la Filmoteca Vasca. Vale. Esto en cuanto al 66 cuarta. Esto sería el incentivo que cualquier productor audiovisual podría aplicar. Que ya hemos dicho que el mayor problema aquí sería el tener suficiente resultado para que lo pudiera aplicar, ¿vale? El 66 quinquis, como decía, supone trasladar este incentivo que hemos generado a un inversor, ¿vale? El incentivo es exactamente el mismo, se calcula de la misma forma, pero lo que hace es habilitar la transferencia de ese crédito fiscal a un inversor
que nada tiene que ver, en principio, con el sector audiovisual, ¿vale? Aquí el sujeto pasivo sería el financiador de la obra. Y en cuanto a condiciones, lo único a tener en cuenta es que no podría haber vinculación entre ambos, no podría haber vinculación entre el financiador y el productor audiovisual, ¿vale? Vale, ¿qué podemos ofrecer a un inversor? Pues básicamente lo que decíamos antes, ¿no? El inversor aporta un dinero que ayuda a financiar la obra y a cambio obtiene una rentabilidad. Esa rentabilidad está hoy por hoy limitada al 1.2, es decir, si invierte 100 euros, vía fiscal obtendrá un retorno de 120 euros, ¿vale? Esa es la rentabilidad y la gracia que tiene un financiador. Desde ya, aquí no estamos hablando de patrocinio en el cual recupera parte de su apuesta, no, aquí el inversor gana dinero, es decir, invierte aquí y si pone 100 se lleva 100. Por eso es interesante, ¿no? Correcto. Comprar. Sí. O sea, aquí al inversor en principio si no, ¿no? le puede dar igual la producción, claro. O sea, de hecho normalmente no sabe ni dónde entra, ¿no? O sea, pero bueno, el sentimentalismo también puede pesar, pero digamos que aquí hay un ánimo de rentabilidad financiero-fiscal clara. Lo que quiere el inversor es, primero, seguridad jurídica, no llevarse ningún susto, que le digamos que el proyecto está bien estructurado, que el incentivo es el que es, y a partir de ahí ya conoce que la rentabilidad que va a obtener es la del 1.2. Como decíamos antes, una vía puede ser la agrupación de interés económico, mucho más compleja, o para producciones, digamos, más pequeñas y que yo creo que será el modelo que más se desarrolle en los próximos años, el contrato de financiación. El contrato de financiación ya existía en Vizcaya para los proyectos de I+D+I, ¿vale? Es otro incentivo, pero ya se articulaba a través de este contrato de financiación. Contrato de financiación lo copió luego Territorio Común y lo aplicó al mundo del cine, de la obra audiovisual, y ahora Vizcaya lo recupera también para la producción audiovisual, ¿vale? El contrato es muy sencillo, o sea, tiene que identificar a los contribuyentes, describir la obra, mencionar y detallar el presupuesto de producción, detallar también qué costes se van a producir en Vizcaya y cuáles fuera, y determinar las formas de financiación. Es decir, también va a ser muy importante que el financiador acompañe al proyecto. Hasta ahora, en muchos casos, se esperaba que la obra estuviera terminada casi y el inversor entraba ya con la calificación de la película hecha y evitando todo tipo de riesgos en ese sentido. Bueno, ahora lo que se pide es que el financiador financie de verdad, es decir... todo el proceso. Bueno, todo el proceso, o sea, en concreto lo que se pide es que cuando entre, los euros que mete vayan ligados a pagos pendientes de realizar, ¿vale? El ideal sería, pues un inversor que entrara desde el principio y tal, pero luego están también los riesgos, ¿no? Entonces aquí ya es un equilibrio, digamos, entre requisitos legales, cuál sería el ideal desde el punto de vista filosófico y luego, pues de verdad, medir los riesgos del inversor, ¿no? Pero digamos que no podemos esperar a tenerlo todo hecho y meter a un inversor al final, ¿vale? Bueno, hay que comunicar a la administración con anterioridad al final del periodo impositivo, pues que se ha optado por esta vía, y en este sentido, bueno, pues la deducción forma parte del resto de deducciones que pueda haber en el mecanismo del impuesto sobre sociedades y tiene un límite de cuota del 35%. Bueno, y eso es básicamente el incentivo. A partir de aquí, pues quizás algunas pinceladas, bueno, lo que decíamos, de que la financiación debe cubrir gastos de producción de manera directa, sin que existan, digamos, refinanciaciones, que no refinancie importes que ya se han pagado a través de otros mecanismos. Un tema importante que creemos que va a cambiar, pero hemos estado hablando siempre de que el inversor son empresas con beneficio en principio. Históricamente, a través del mecanismo de las AIEs, también podían participar como inversores las personas físicas con actividad económica, es decir, profesionales, notarios, profesionales médicos,
abogados. Bueno, en principio solían entrar a través de la figura de la agrupación de interés económico. A través del contrato de financiación, en principio se ha excluido. En conversaciones con Hacienda, desde luego, está en su voluntad el volver a incluir a las personas físicas. Bueno, sería importante, sobre todo para pequeñas producciones, el poder ir pues, más allá de la empresa grande que gana mucho dinero, pues aquella persona física que tenga una actividad económica y que le pueda interesar este incentivo, ¿no? Vale, bueno, por mencionar que el importe que obtuviera el productor audiovisual por esta vía tendría que computarlo como ingreso, como si obtuviera una subvención, por lo tanto, si tuviera resultado positivo, pues tendría que tributar, ¿vale? O sea, podría no ser neto el importe que obtiene, Vale, y en principio, pues, con respecto al incentivo, vale, un par de menciones con respecto a la conformación la previa, por favor. Conforme a la base de la deducción, bueno, pues decir que si la producción se hace en Vizcaya, pero tiene rodaje bueno, o tiene, mejor dicho, actores extranjeros o lo que sea, mientras están rodando en Vizcaya, ese gasto de esas personas, aun cuando sean extranjeras, computaría como gasto vizcaíno. Lo mismo si se contrata con proveedores, digamos, que no sean vizcaínos. Si el servicio se presta en Vizcaya, esa parte del servicio también computaría como gasto vizcaíno, ¿vale? Esto es importante, eso, desde el punto de vista que hemos visto, que cuanto más gastemos en Vizcaya, mayor es la deducción, ¿vale? Vale, bueno, y aquí es un poco el lío en el que estamos ahora mismo, ¿no? Bueno, en principio 4 administraciones en España, además luego la peculiaridad bueno, 4, no hemos metido Navarra, y faltaría también Canarias, ¿no? Pero en principio, por simplificar, los 3 territorios forales y territorio común donde estamos, ahora mismo este incentivo existe en Vizcaya. El contrato de financiación, como hemos dicho, también existe en territorio común, con anterioridad al de Vizcaya, y esto en principio y sobre el papel permitiría cruzar inversores y productores de distintos territorios, de territorio común con Vizcaya. ¿Por qué? Porque en los 2 territorios existe lo que es el contrato de financiación, la fórmula por la que hemos visto que se transfiere el crédito fiscal, con incentivos bien distintos, con lo cual hay que ver ahí un poco el equilibrio que se consigue. Ya hay conversaciones entre Vizcaya y territorio común para ver cómo cuadra exactamente, porque claro, aquí lo delicado puede ser meter a un inversor de territorio común, que en principio generaría o podría beneficiarse de una deducción del 25%, y de repente, porque Vizcaya aprobó una deducción del 70%, resulta que al Estado, a la Hacienda Foral del Estado, se le hace un agujero de 70 en vez de 25, ¿no? Entonces, bueno, eso es delicado y lo tendrán que hablar, pero bueno, llegarán a algún acuerdo. Guipúzcoa y Álava, pues bueno, después de mucho ruido y de que hayan sido ajenos un poco a la modificación de Vizcaya, pues los 2 territorios se acaban de manifestar en fechas recientes en el sentido de aprobar un incentivo, si no igual, pues muy parecido al de Vizcaya, ¿no? Aquí, bueno, sería el ideal, desde luego. Entendemos que si fuera así, también habrá correspondencia entre los 3 territorios y se podrán cruzar inversores y productores. Sería muy deseable que nos desenroscáramos un poco la chapela y, en lugar de hablar de que el gasto tenga que ser en Vizcaya, como dice la norma de Vizcaya, la de Guipúzcoa, que dirá el gasto tenga que ser en Guipúzcoa, y la de Álava tenga que ser en Álava, joder, pues hablemos de País Vasco, que ya es suficientemente pequeño en sí mismo como para que además nos fragmentemos y nos fustiguemos entre nosotros, ¿no? O sea, si podemos llegar al absurdo de que te gastes el 40% en Guipúzcoa, el 40% en Vizcaya, y generes una deducción del 35 en vez del 70 cuando los 2 tienen del 70. Bueno, esperemos que se resuelva. El problema que tenemos ahora mismo es que tenemos elecciones por delante, que por mucho que hayan dicho que se va a aprobar un incentivo similar en Guipúzcoa y Álava, no van a hacer nada antes de elecciones. Para cuando se produzcan las elecciones y se conformen los equipos de gobierno, pues estamos en septiembre, hay que ir a Europa,
con lo cual pues mucho voluntarismo, pero veremos qué pasa en el 23. Mañana estoy con el diputado de Guipúzcoa para hablar de este tema y a ver si nos dicen algo más, pero no sé cómo podría salvarse el 23, ¿no? Y luego a ver qué pasa también en las elecciones. Entonces, bueno, es un problema que tenemos ahora mismo en la mesa. El ideal ahora mismo, pues productor vizcaíno con inversor vizcaíno, que eso pues no te genera ningún lío, ¿no? Vale, y acabo ya un poco por daros 4 pinceladas en cuanto a problemática que os podéis encontrar a la hora de estructurar esto, ¿no? El mayor problema, encontrar inversores, ¿vale? Que al final es aquí el kit de todo, para que todo esto funcione, salvo que generéis resultados espectaculares con vuestras producciones, que es el óptimo, el ideal, y 5,5 aprox. Bueno, fuera de ese escenario, pues al final aquí el problema es encontrar de momento inversores de Vizcaya. Sí, con inversores de Vizcaya funciona sí o sí. Todo lo demás, castillos en el aire, ¿no? Como decíamos, de momento se excluyen las personas físicas, aunque esto sí que podría activarse dentro de lo que es el 23, esto es más sencillo. A la hora de hablar con esos inversores, pues lo que ofrecéis al final es una rentabilidad del 20%, que no está mal, ¿no? Sobre la base de pensar que es un producto estructurado y seguro, pues es una rentabilidad muy atractiva. Y luego ya pues es darle forma, ¿no? A través de ese contrato de financiación que comentábamos, que bueno, pues digamos, tampoco es especialmente complejo. Lo que pasa que, o sea, encontrar realmente un inversor de una gran empresa, que son más opacas, entiendo, ¿no? Es más complicado, hasta que no salga el tema del contrato con personas físicas. Bueno, sí, o sea, con personas físicas ahora mismo no se puede. Ya. Y las personas físicas tienen que declarar, o sea, para ser inversor también tendrán que tener unos resultados. Tienen que tener actividad económica y claro, y resultados positivos. Mismo que... Sí. Una empresa, lo mismo que una SL, ¿no? Digamos, una SA, pero sin forma jurídica. Es decir, pues lo que hemos comentado. O sea, aquí no nos vale digamos, una persona que gane mucho dinero pero no tenga actividad económica. O sea, un futbolista está en nómina, no nos vale, ¿vale? Claro. Es un notario, lo que decíamos, un abogado, un profesional médico, un dentista. O sea, al final este tipo de perfiles que tienen una actividad económica sin sociedad y que genera resultados. ¿Y crees que en 2023 saldrá adelante el tema? Puede ser, ¿no? Creo, pero eso es creo. Sí, claro, acceder a una empresa siempre es más complicado con una persona física que tenga... Sí, bueno, al final también, o sea, tampoco tiene por qué ser la gran empresa, ¿no? O sea, puede ser el taller... Sí, Paco, que efectivamente, oye, es una SL y gana dinero, ¿no? O sea, pero sí, aquí sí es verdad que el tamaño es un hándicap. O sea, que al final, pues si viene Amazon, viene Netflix o viene tal, y te tienes que pegar con él a la hora de... Bueno, yo creo que es otra... O sea, no es el mismo foco, no vas a ir a Iberdrola a presentarle un proyecto de inversión de una producción de 100.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, hay que encontrar un poco el nicho, el perfil. Muchas veces pueden ser personas conocidas que no estás pidiendo un favor, que le estás ofreciendo una rentabilidad del 20%. Pero los inversores sí que no tienen la necesidad de tener una facturación más alta de... No está limitado. Que tenga resultado, que pague impuestos, que tenga beneficios, base imponible, que normalmente irán ligadas, no tiene por qué, base imponible de impuestos sobre sociedades, que recurrentemente paguen impuestos sobre sociedades y que esto les permita pues, reducir la factura. Yo creo que es algo que les cuesta entender y que es difícil de explicar, ¿sabes? Y que no acaban de creerlo muchas veces, bueno... Yo llevo desde 2015 hablando de esto y ahora empieza a salir en los periódicos. Ya. Como decía antes, vete a contarle esto a un señor que hace turcas todos ellos al sector de la automoción y que factura 20 millones de euros, por decir así, y le dices, oye, no, que invierte en cine. Sí, ya. Pero le dices I+D, que es lo mismo, y le suena mejor, ¿no? Más pero es cultural, yo creo que es porque hace un año y medio les hablabas de esto y ahora que salen los periódicos un poco más, sí que la gente te pregunta, oye, ¿qué va a pasar o qué está pasando? Pero hace un año y medio te decían, venga, sí. Sí, es así.
Y luego, bueno, pues también es verdad que ha habido figuras que no han ayudado mucho, ¿no? O sea, dentro de lo que es, estas son figuras un poco ya englobadas, yo les llamo como de tax list, ¿no? De cesión de créditos fiscales, el origen, no sé si el origen o lo que más ruido hizo en su día, pues fue el tema de los buques, que al final competíamos con Corea y demás en la construcción de buques, competimos, digo, como país, ¿no? No éramos competitivos y se empezó a articular el tema de las agrupaciones de interés económico y demás, que al final permitía pues, reducir los costes de producción, ¿no? Claro, todo eso saltó por los aires. Ahora, recientemente, parece que al final resulta que estaba bien hecho y no pasa nada, pero por el camino ha habido muchos sobresaltos, muchas inspecciones de producciones en Canarias, inspectores que no acaban de entender la figura. Me imagino que también abuso desde el punto de vista del sector privado, que aquí siempre, pues bueno, siempre al final las cosas explotan porque a alguno le pasa de listo. Bueno, yo creo que el régimen actual de Vizcaya es súper sencillo, muy atractivo, y el contrato de financiación va a simplificar mucho las cosas, ¿no? Va a simplificar el hecho de que te puedas acercar donde un conocido que tiene una empresa y decir, no, mira, es que, joder, esto con un contrato de financiación y, oye, y con las garantías que necesites de que efectivamente el dinero que me das no lo voy a utilizar para irme de vacaciones, o sea, lo voy a utilizar para financiar la producción, pues bueno. Sí, no te vas a montar el tinglado de la guía y que es no, más engorroso. Para producciones pequeñas no tiene mucho sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues digamos que como requisitos, pues tienes que estar dado de alta como productor en el IKA, es decir, esto no vale que seas un vídeo aficionado, hagas un vídeo y ya está, ¿no? Cumplir el resto de requisitos de la normativa fiscal que hemos comentado y ya está. Y luego eso, garantizar un poco al inversor que lo que invierte de alguna manera se va a destinar a financiar esa producción, ¿no? En principio y en consulta un poco extraoficial, porque en una charla que compartimos con el director general de Hacienda y un poco me salió sin querer la pregunta, pero le pregunté qué ocurre si el producto es fallido o la producción es fallida, ¿no? Y en principio la contestación fue que no pasa nada. Lo mismo que en un proyecto de I+D, de alguna forma, pues el proyecto puede ser fallido o no. También aquí chocaría luego un poco con el tema del depósito en la filmoteca y demás, pero bueno, si el proyecto es fallido... ¿Fallido quiere decir que no califica o algo? ¿O no califica. Que no califica el ICA y no se termina. Ahora mismo no tiene por qué calificar. O sea, en principio es solamente la obtención del certificado cultural, lo que necesitas para generar el incentivo fiscal, ¿vale? Pero digamos que por lo que sea, por falta de financiación, el proyecto se deja a medias. Esto es verbal, una consulta verbal y además a bote pronto lo que le salió a Iñaki, o sea que cojámoslo con pinzas, ¿no? Pero bueno, en principio es una puerta que se ha dejado abierta, así que tampoco es lo deseable, lo deseable es que la obra concluya, ¿no? Y ya está, yo creo que con esto termino. Vale. No sé si os dejo, si queréis, mi correo para cualquier consulta que tengáis, ¿vale? Una pregunta, o sea, ¿esto se aplicaría, por ejemplo, a autónomos? O sea, yo soy autónomo, quiero hacer un documental a pequeña escala, necesito 8.000 euros, ¿esto se aplicaría también a autónomos? Sí. Si estás dado de alta como productor en el ICA, cumples el resto de requisitos, en principio para documentales está habilitado. Vale, y yo me lo podría deducir eso luego al final de año cuando hiciese la declaración. Claro, sí. Vamos un pelín, yo creo que de tiempo así regulinchi, pero si hay alguna otra pregunta... Sí, yo tengo una. En una presentación de Ignacio Alonso, quedó un poco en la duda de qué pasaba con el tema de la prestación de los servicios de producción. Quedó ahí como lo explicó. ¿Qué nos puedes decir un poco en esa línea con respecto a los servicios? Bueno, al final los servicios de alguna forma entran en esta vía. Y el problema de los servicios con respecto a lo que ha venido funcionando un poco en territorio común, que es la monetización de alguna manera de ese importe, ¿no? Es decir, por monetización hablamos que en territorio común, cuando tienes una productora extranjera que subcontrata a un productor de aquí para que le ejecute la producción, al final el incentivo lo genera el productor ejecutivo
y si no tiene suficiencia de cuota, pues la administración, digamos, te da el importe de la deducción. En los territorios forales no existe el tema de la monetización, con lo cual el mecanismo para sacarle chispas sigue siendo el mismo que tenemos para la deducción general. Necesitamos a un inversor, si no eres capaz de autoaplicar el incentivo, y lo que está ahí, digamos, en el aire, pues es un tema, digamos, que está judicializado, por el cual podría ser que los tribunales obliguen a los territorios forales a monetizar el incentivo fiscal, con lo cual puede ocurrir, si la sentencia es desfavorable a los intereses de la administración en este caso, que Hacienda pudiera tener que entrar a monetizar los incentivos fiscales. Pero hasta donde yo sé todavía no está resuelto. ¿Hay alguna de aquí con el foco? Estoy ahí, no sé si no hay ninguna mano por ahí. Vale. ¿Podemos tener acceso a la presentación? Es que como llevamos tarde, ¿sí? Vale, sí. Vale, mi esker Iñigo, Eskerrik asko. denboragatik, eta itzaldi oso interesgarriagatik.